Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Me acompañan mis queridos socios Pablo Mateos, maestro de la renta, Eduardo Aguilera. ¿Cómo están? Muy bien, Luis. Buenas tardes. Oiga, pues qué gusto saludarles y recordarle a nuestra audiencia que además pueden escuchar, si están en el radio, vénganse al podcast. Todos estos episodios los pueden escuchar, por supuesto. Nos encuentran en todos lados como Vive de las Rentas. Y si está en el podcast, recuerde que transmitimos el programa de radio a todas estas estaciones de México y Estados Unidos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues hoy traemos este tema muy interesante, que son los desafíos de la industria de la construcción. Y vaya que haciendo una digamos, especie de memoria en los últimos años, la construcción, la industria de la construcción y, bueno, todas las empresas que pertenecen a esta, por ejemplo, a esta cámara de la industria de la construcción, la CEMIC, que he tenido oportunidad de entrevistar y conversar muchas veces con los presidentes entrantes, salientes de los últimos años. Y pues la construcción, la industria de la construcción en retrospectiva ha sufrido, digamos que un daño, o a lo mejor la palabra daño es exagerada, pero bueno, digamos que ha disminuido las contrataciones, por ejemplo, por parte de gobierno. Desde que termina el sexenio anterior, entra ustedes saben que el último año, pues, de gobierno es un poco incierto para las grandes obras, entonces sufre la industria de la construcción en el último año del sexenio. Entra este sexenio y pues no ha habido tantas megaobras, y luego las que ha habido, pues están a cargo, por ejemplo, de la Sedena. Entonces, la obra pública, el sector público, formaba parte muy importante de la industria de la construcción y se ha visto afectada por los últimos 5 años, por lo menos. Luego viene la pandemia, afecta también la iniciativa privada. Y pues bueno, hay que nada más recordar que justo la industria de la construcción se ha visto mermada, aunque la iniciativa privada pues ha sido quien ha estado salvando en los últimos años. Y aunque si lo comparamos con el número de ventas o el número de metros cuadrados construidos hace 5 años, hace 6, hace 7, son menos, tampoco es un porcentaje muy alto. Vamos a ver si conseguimos el dato de cuánto ha disminuido el número de metros de construcción en los últimos años, pero bueno, al final sigue habiendo un déficit de vivienda, como siempre lo decimos aquí, Pablo, Eduardo, y este déficit de vivienda hace que se requiera que se sigan construyendo viviendas en todo México. Y en ese orden de ideas, pues hay que recordar que hay que seguir trabajando para resolver este problema de falta de vivienda que hay, pero en ciertos sectores, en ciertos nichos. Por ejemplo, la vivienda de interés social, que ahora prácticamente se está construyendo cero, y es precisamente por estos desafíos que traemos hoy a la mesa. ¿Qué desafíos? El primer desafío yo diría que es encontrar la tierra, ¿no? Encontrar tierra económica dentro de las ciudades donde las personas quieren vivir, porque ya las personas no quieren vivir en las afueras. Esa tierra o esas casas que están pues a 30 o a 60 o a 2 horas del centro de la ciudad o de los múltiples sectores donde las personas quieren vivir dentro de las ciudades. Entonces, ese sería el primer desafío. Otro desafío me parece también encontrar la parte de los permisos justo para que pudiéramos tener vivienda social dentro de las ciudades. Pues se requiere a lo mejor que las unidades de vivienda fueran de 20 metros cuadrados o quizá menos, incluso menos, partiendo de lo que siempre decimos aquí, la premisa de que hay gente que tiene hogares unipersonales. 33% de la población, es un mercado muy amplio y quieren vivir dentro de las ciudades, pero digamos que las licencias te dan cierto número de unidades, y al tener este límite de unidades y de metros cuadrados, por ejemplo, los créditos hipotecarios del Infonavit ahora apenas han resuelto otorgarlos para viviendas de 35 metros, pero han sido muy renuentes tanto los que otorgan los permisos como los que otorgan los créditos para tener estas licencias. Entonces, pues yo creo que es el principal desafío de los constructores, bueno, de los desarrolladores que ocupan a los constructores, y pues también toda la normativa que por supuesto hay que cumplir, y asociaciones como la ADI, la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, la Canadevi, pues cumplen sus agremiados con todas estas regulaciones. Pues hay que recordar que las cargas impositivas son grandes. Hablo de seguridad social,
Hablo, por supuesto, que es indispensable y me parece correcto, pero hablo de todas las dependencias de gobierno, depende de la ciudad, depende del estado, hay un montón de dependencias a las que irles poniendo el checklist y toda esta carga impositiva que se traduce en, claro, impuestos, y hay que decirlo con todas sus luces, dádivas, porque hay veces que no avanzan las cosas, que bueno, todas estas organizaciones han firmado acuerdos para no dar dádivas y me parece correcto, pero al final toda esta carga impositiva va al consumidor final y es por eso que no hay vivienda asequible. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, ¿cómo ven los desafíos? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues sí, hay muchos desafíos en el sector de construcción. Normalmente aquí hablamos de construcción de vivienda, del mercado inmobiliario residencial, pero hay muchos otros sectores que a lo mejor no conocemos bien. Nosotros también de construcción, obviamente, de pues tema industrial, oficinas, incluso obra civil, ¿no? Aeropuertos, hospitales, carreteras, todo eso también forma parte de la construcción. Y bueno, y cada uno de esos rubros pues tiene sus propios desafíos. Del tema de la construcción de vivienda, que es el que mejor conocemos, efectivamente, Luis, tú nombraste algunos de los principales desafíos o áreas, y yo lo resumiría en 4. Sería uno, el que mencionaste primero, el suelo asequible, o sea, disponibilidad de suelo. Y el suelo tiene 2 características principales. Una sería el precio, obviamente, que está asociado a lo que puedes construir encima, o sea, a la densidad, a los permisos. Y el otro es el tema legal, porque también yo creo que hay un problema importante en México sobre muchísima tierra disponible que está bien ubicada, que está en zonas donde la ciudad ya debería de consolidarse, pero no está disponible legalmente porque tiene alguna traba legal, porque tiene problemas, juicios, herencias, todos esos problemas o ejidos o todas estas cuestiones de trabas que hace que el sistema judicial no deje esa disponibilidad de suelo. Ese sería el primer punto, el suelo y su disponibilidad y precio. El segundo sería este gran área caja negra de los permisos, licencias, que tiene que ver con las densidades de construcción que tú mencionaste, pero también con una serie de requerimientos que están pensados para otra época, también que hace que muchos de los terrenos que sí están disponibles, por ejemplo, vamos a decir 300, 600 metros cuadrados, no sean apetecibles para los desarrolladores, porque como te piden unos mínimos de retranqueos, de patios, de un montón de cosas que hay, pues al final para el desarrollador medio tiene que partir a partir de lotes de 1,000, 2,000 metros, 3,000 metros, ¿no? Y entonces eso también deja muchísimos trozos de la ciudad sin desarrollar porque las normas no da. O sea, si te piden tanto de fachada, el otro día en un proyecto nos pedían un espacio para meter 6 contenedores. O sea, si no tienes un patio enorme de 30 metros cuadrados no puedes meter eso. Entonces, la legislación, digamos, está dejando esos espacios pequeños. Y luego, obviamente, los tiempos y la incertidumbre. Hay municipios donde se quedan parados los permisos meses, años, y las administraciones municipales en México son apenas de 3 años, entonces no da tiempo a desarrollar en ese tiempo. Yo creo que ese es un gran segundo desafío de la construcción. El tercero sería el costo de los materiales de construcción, bueno, de la construcción en general, sobre todo los materiales, que se ha visto incrementado del orden del 30% anual en los años de la pandemia en muchos materiales, en el acero a veces más, el cemento, etcétera. Entonces esto hace que simplemente no sea viable construir. Algunos proyectos se han frenado, otros no se han iniciado porque simplemente ya no dan los números del negocio. Y por último, el cuarto gran desafío pues sería el precio de venta. El precio de venta final tiene un límite que lo establece el mercado, y el mercado no es solamente lo que tú estarías dispuesto a pagar por una vivienda, sino lo que te presta el banco. Y lo que te presta el banco está en función de los salarios. Entonces, como los salarios no se han incrementado a la par de la inflación y del costo de los materiales, pues entonces hay un techo y ahí se pega el modelo y hace que prácticamente no sean viables. Entonces, esos 4 factores, el suelo, los permisos, el costo de construcción y el precio de venta final que está atado a los salarios, son los 4 grandes desafíos que yo veo en la industria de construcción y que, bueno, poco a poco se van resolviendo, pero van más lentos de lo que deseáramos. Totalmente de acuerdo, Pablo Mateos. Increíble que esto, Eduardo, seguramente estarás de acuerdo, que son, como bien lo decías, Pablo, reglas de otra época. Creo que los legisladores en todos los estados de la República y en general, incluso a nivel federal,
pues no se ponen a ver estos pequeños detalles que hacen que el consumidor final pues no encuentre vivienda y entonces salen a decir, oye, tenemos un déficit de vivienda, no hay vivienda, hacemos el llamado a los constructores. Fíjense, para poner un ejemplo, algo que ha hecho la Ciudad de México y me parece muy loable, ha otorgado ciertas licencias en ciertos cuadrantes de la ciudad, pero, por ejemplo, dice, bueno, te voy a dar en este edificio que tienes una densidad para, no sé, 100 unidades, te voy a dar 130, pero necesito que esas 30 extras sean de vivienda de interés social, y ha logrado y ha otorgado permisos para vivienda de 25 metros, pero son permisos especiales, eso ya debería estar en la ley. Y la verdad es que creo que, bueno, pues ahí sí, el gobierno de la Ciudad de México ha tenido esta visión y creo que ya son los pininos, pero pues sería bueno darles ahí algunas recomendaciones, Eduardo Aguilera. Sí, pues ya saben que mi enfoque es el cómo sí. Creo que ver todos los problemas que hay actualmente, tendríamos que estar viendo cómo darles la vuelta, ¿no? Y aquí va mi punto. Por ejemplo, el incremento en los costos en los materiales de construcción. Esto no es parejo ni en las zonas, no es parejo en la misma proporción los diferentes materiales. Y les pongo un ejemplo. El acero bajó finalmente, ¿no? Y en cambio el concreto se ha aumentado de manera exponencial en el país en general entre el 15 y el 20%, pero en las zonas de la Riviera Maya por las construcciones del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum se ha incrementado hasta un 40% el concreto. Entonces, ¿qué queda? Claro, una opción para muchos es parar, ¿no? Detenerse, decir, pues ya no se puede construir así. Pero la otra opción, y creo que eso es lo que nos toca en general en la vida, es ser flexibles. ¿Y a qué me refiero con ser flexibles en la construcción? Existen diferentes modelos constructivos. Hay modelos constructivos que usan mucho menos acero, pero usan más concreto, como los moldes, por ejemplo, que hemos usado. Existen otros modelos constructivos que usan mucho más acero y usan pues casi nada de concreto, como otros edificios que hemos hecho de estructura completamente de acero. Y existen modelos constructivos en todos lados, novedosos, hay cuestiones con inyecciones de plásticos, existe por supuesto el steel framing que utilizan en Estados Unidos, la madera, es decir, hay muchas formas de construir y a veces el constructor se queda enfocado en lo único que ha hecho toda la vida, y esa rigidez creo yo que es lo que estorba en un momento dado el crecimiento. Si pudiéramos como desarrolladores tener esa flexibilidad y tener esa intuición para ir modificando los modelos constructivos de acuerdo a las cosas que no podemos cambiar, pero sí eficientizando, nos movemos para uno, nos movemos para otro, o incluso construcciones completamente ecológicas en Tulum, por ejemplo, o en algunos casos han hecho adobe o adocreto, etcétera, ¿no? Hay tantos experimentos por ahí que creo que vale la pena ser muy creativos en la industria para poder seguir siendo competitivos en precios y al final no impactar al consumidor final, ¿no? No seguir aumentando esos precios de venta para que el consumidor final pueda tener accesible, ¿no? Entonces ponías esta objeción de los precios de los insumos. También por ahí ponías el tema de las regulaciones. Y mucho hemos hablado aquí en Vive de las Rentas acerca del tamaño de los espacios y que debería ya tener otra legislación. Pero ¿qué es lo que se puede hacer, Pablo? Que también lo hemos hecho, Luis. Pues simplemente nos acoplamos al límite establecido, digamos que pudieran ser 40 metros, y lo que hacemos es un lock-off, por ejemplo, ¿no? Entonces, sigue siendo una misma unidad legalmente, pero en cuanto a rentabilidad puede convertirse en 2 unidades, ¿no? Y esto evolucionando hacia el house hacking y algunas técnicas
que te permiten adquirir una vivienda. Y creo que cada una de esas 4 objeciones que has dicho, la tierra, el financiamiento o el apalancamiento, hay que estarlas viendo desde el lado creativo, como sí, ¿no? Por ejemplo, Luis, nos has contado muchas veces cómo ahora se pueden juntar muchas personas para adquirir un mismo préstamo, ¿no? O cómo si estás apalancándote con una propiedad que se paga a sí mismo, que te genera una alta rentabilidad para pagar eso, pues si tú declaras esos ingresos, va aumentando automáticamente tu capacidad crediticia. Es decir, siempre hay formas de ver el cómo sí, y creo yo que ese debería ser hacia donde tenemos que enfocar la discusión. No sé qué piensen. Totalmente, Eduardo, coincido totalmente contigo. Creo que siempre hay formas, dices varias correctas, como el hecho de que la gente se pueda juntar con el primo, con el amigo, con la pareja para comprar la propiedad, pero sin embargo digo, caray, pudiendo tener en lugar, ya también lo mencionabas, en lugar de tener una unidad de 40, pues 2 de 20 y que cada quien sea dueño de lo suyo. Creo que sería una muy buena solución y sí, la regulación tiene que cambiar la forma en la que ven a la vivienda los gobiernos, porque las necesidades han cambiado, son muy contemporáneas y pues lo decía Pablo también, son reglas desde la época de los dinosaurios. Entonces realmente hay que cambiar mucho ahí y sin embargo coincido en que tanto quien va a comprar tiene que buscar la forma y el desarrollador también tiene que buscar la forma y encontrar ahí la oportunidad, porque ahí está la oportunidad, pero fíjense, es cierto que sobre todo para los constructores se han acotado las oportunidades. Tan es así que les quiero dar un dato. En 2021, la industria de la construcción aportó solamente 6.8% al Producto Interno Bruto, pero en 2019, yo me la pasaba muy activo antes de la pandemia dando conferencias por todos lados, y durante 2018, 2017, hasta 2019, la industria de la construcción aportó más del 11% al Producto Interno Bruto. Entonces, fíjense lo que ha disminuido la industria de la construcción en cuanto a generación de riqueza. Y esto lo sabía el gobierno, esto lo sabían los gobiernos anteriores, porque, pues, imagínense que es prácticamente una 10ª parte de la economía lo que aporta la industria de la construcción. Y bueno, pues hoy creo que es momento de que se pueda retomar la parte de la infraestructura urbana, por ejemplo, que hace mucha falta en muchos lugares. La parte de la construcción privada, pues bueno, está ahora repuntando, pero ¿por qué creen? Está repuntando no porque se esté dando infraestructura urbana y no porque se esté dando tampoco construcción de vivienda, está repuntando por el nearshoring, por el Tratado de Libre Comercio y por todo lo que está pasando en la frontera. ¿Cuáles son los estados ganadores? Vean ustedes, tenemos, por ejemplo, la mayor participación que se da en la construcción es en Sonora, primer lugar Chihuahua, segundo lugar Chihuahua, por supuesto en Chihuahua capital, en Ciudad Juárez, toda la zona de la frontera. ¿Y qué están construyendo? Naves industriales, es lo que está sucediendo hoy. Hay una absorción tremenda, lo que se construye se renta en zonas como Chihuahua, como Ciudad Juárez, como Coahuila, como Nuevo León, toda la zona hacia el norte de Monterrey, aunque Monterrey tiene una absorción un poco más lenta, pero porque es mucho más grande. Y bueno, desde luego también hay otras zonas como Jalisco, Guanajuato, el Diamante, el Bajío también, pero otra vez que están construyendo bodegas, naves industriales, es lo que está sucediendo hoy. Y pues bueno, la Ciudad de México también tiene un crecimiento importante en cuanto a la logística y demás. Pero bueno, pues creo que la industria va repuntando afortunadamente. Por ahí en noviembre, en 2020 tuvo pues, obviamente la pandemia, etcétera, y va repuntando ahora 2021, 2022, 2023 va a ser un gran año para la industria de la construcción y pues esperan miles de millones de dólares de inversión, sobre todo en estos estados del norte, Nuevo León, Guadalajara no está en el norte, pero toda la franja fronteriza, insisto, mucho más por naves industriales. Y pues ahí es donde está la oportunidad, a lo mejor para el sector inmobiliario residencial, que es el que más conocemos, ¿no? Observar dónde están creciendo. Y nos platicaban, por ejemplo, Pablo, Eduardo, nuestros administradores de edificios que tenemos en San Antonio, que todo lo que se está construyendo también, tanto del lado mexicano, en este nuevo puerto Colombia, que se denomina en frontera con Nuevo León, pero del otro lado está Laredo, o Nuevo Laredo, como se denomina, y está surgiendo una nueva zona donde lo que se construye se renta.
tanto en naves industriales como en vivienda para los que trabajan en esas naves industriales, ¿no? Ahí es donde está la oportunidad. Sí, exacto. Bueno, esa parte de los corredores industriales está cambiando mucho y hay muchísima demanda. Lo estamos viendo no solamente en el nearshoring, que ya hemos tratado en otro programa, en el norte de México, sino en muchos corredores en Guadalajara, en todo el corredor industrial y el aeropuerto, en la frontera, en Tijuana también ya hemos dicho varias veces, ¿no? Que hay una gran demanda de vivienda de estadounidenses, incluso personas que viven en Estados Unidos para vivir en Tijuana. Entonces sí, esos nuevos empleos del sector logístico también generan pues demanda de viviendas en general. Yo me gustaría completar un punto que mencionó Eduardo sobre este tema de licencias. A veces parece que los desarrolladores nos quejamos de las normas. O sea, que parece que la imagen es así como, pues que no haya normas. O sea, esas normas están por un motivo, ¿no? El tamaño de los patios, obviamente las medidas de las escaleras, los temas de seguridad, de basuras. Pero el problema es la aplicación de las mismas. Y esto lo hemos visto en España, por ejemplo, donde es tan lenta la administración pública que lo que se han generado son unas empresas privadas que tienen arquitectos que están formados en todas esas normas y que te hacen todo el chequeo de los planos y tal. En lugar de que tardes 6 meses la primera revisión de licencia, pues tarda 2 semanas. Una consultoría externa. Sí, exacto. Y ellos sellan que pasó eso, todas las normas de la normativa. Pero es que estoy pensando en un paso más adelante, socios. Ya han visto la revolución de la inteligencia artificial y de ChatGPT, etcétera. Hay máquinas ya que en Estados Unidos te hacen la declaración de impuestos y creo que el código de impuesto, el código fiscal de Estados Unidos tiene miles y miles de páginas, ¿no? Es algo así como que pues ya una máquina que se lo sepa. Y aquí es donde voy yo. O sea, hay cosas absurdas como revisar un permiso para que una grúa esté una semana ocupando un carril, nos ha llevado 1 mes y medio, ¿no? Entonces, eso lo puede revisar un algoritmo en segundos. O sea, cumple o no cumple con todo esto, tal, y ya, y te rebota y tú dices, no, pues le falta esto. Entonces tú inmediatamente en un día, imagínense, podrías hacer una revisión que ahora tarda 1 año. Y eso tiene un impacto económico enorme. Entonces, al final, en Madrid también lo vi. El Ayuntamiento de Madrid también tiene esta empresa. Al final, básicamente, en Europa lo que pasa es que la burocracia se va a desayunar a las 11, trabaja 2 horas al día. O sea, básicamente ese es el problema, ¿no? Ya sabes cómo son los españoles. Sí, en México el problema es que la gente que vive de la burocracia lo que quiere es la traba, porque así busca la corrupción. Entonces no está interesada en deshacer la traba. Y ese es el tema del que no se habla. O sea, no es la norma, sino cómo se aplica. Totalmente, Pablo Mateo. Sí creo muy importante que pues la gente sepa que el costo de tener parada una obra, un proyecto, cuesta más o menos 10-15% anual del valor anterior. Hoy los arquitectos incluso trabajan y te dicen, bueno, necesito un anticipo del 30-40% para amarrar los precios, la volatilidad, la inflación. Pero bueno, de todo esto hablamos en nuestros entrenamientos. Si viene un entrenamiento único, hay que hacer la invitación a la audiencia, por favor, Pablo Eduardo, el bootcamp que tendremos del 24 al 26 de febrero, increíble, en Tulum, el único evento presencial que tendremos este año. Vénganse con traje de baño listos, con ganas de aprender, con las botas puestas, porque vamos a estar en los edificios en construcción, los edificios terminados, vamos a ver terrenos, vamos a analizar también el mercado y entender por qué una puede ser una buena inversión, por qué otra puede no ser una buena inversión. Y nos la vamos a pasar muy bien. Creo que este bootcamp tiene 2 objetivos: aprender y por otro lado hacer relaciones. Es decir, este networking que vamos a hacer nos va a permitir estrechar lazos como inversionistas y hacer proyectos en conjunto para el crecimiento de todos. Creo que esos 2 objetivos son muy importantes. ¿Qué opinas, Pablo? Sí, exacto. Hemos tenido una probadita el fin de semana pasado en Guadalajara, donde tuvimos un encuentro de la comunidad Vive Rent, fuimos a ver propiedades y también estuvimos con el grupo de $1 billion viendo propiedades. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el bootcamp, investigar por qué sí, por qué no es muy rentable una propiedad, pero ahí aprendiendo in situ. Pero además, tomando, brindando y vamos a terminar en las trajineras de Xochimilco, ¿cómo se dice el de Cancún, Luis?
Así mismo, Xochimilco, y bueno, pues la verdad es que un evento increíble, ojalá que nos puedan acompañar, quedan muy pocos lugares, menos de 10, hay que pedir informes en www.vivedelasrentas.com/academia. Por cierto, dése una vuelta a nuestro sitio porque tenemos calculadoras para que usted obtenga su número de rentabilidad financiera, etcétera. Todo esto sin costo, herramientas sin costo. El evento tiene un costo muy bajo, pero entre ahora, insisto, a www.vivedelasrentas.com/academia o mándenos un mensaje. Nos encuentra en todas las redes sociales como Vive de las Rentas. El objetivo es que usted vive de las rentas. Gracias, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Camp Vive Renta, el único evento que vamos a tener presencial este 2023. Hace 3 años, Pablo, Eduardo y su servidor fundamos Vive de las Rentas. Hoy tenemos 26 edificios, más de 300 puertas en México, más Estados Unidos, España. Hemos creado muchos entrenamientos en línea y este es el primer y único Congreso Bootcamp Vive Rent que tendremos de manera presencial en Tulum y Cancún, Quintana Roo. Va a ser una experiencia increíble del 24 al 26 de febrero, una experiencia porque por supuesto que te vamos a entrenar para que puedas vivir de las rentas, pero vamos a estar trabajando en el campo, es decir, vamos a conocer nuestros edificios, vamos a ver por qué elegimos un terreno, por qué desechamos otros, vamos a ver nuestras mini bodegas, vas a poder visitar nuestros 4 edificios que tenemos en Tulum, más las mini bodegas, pero además estaremos, por supuesto, estos 3 días dando conferencias, pero también la conferencia podrá ser en medio, imagínense nada más la experiencia, en medio de la alberca, será una de las conferencias, otra estará, pues obviamente también en el roof con un DJ, haciendo networking, harás negocios, vienen inversionistas, vienen invitados especiales. Increíble, increíble este Bootcamp Vive Rent. Podrás explorar, analizar oportunidades de inversión en Tulum y en Cancún, no solamente con nosotros, con otros desarrolladores. Tendremos invitados especiales de lujo. Son 3 días en los que vas a cambiar tu visión acerca de cómo ver los inmuebles. Te invito y te espero en este primer y único Congreso Bootcamp Vive Rent 2023, el 24, 25 y 26 de febrero en Tulum. Confirma, por favor, porque hay muy pocos tickets y, por supuesto, te podemos ayudar a que reserves también tu hospedaje. Va a ser un evento único. Nos vemos. Entra ahora a www.vivedelasrentas.com/academia o escríbenos. En todos lados nos encuentras como Vive de las Rentas. Nos vemos en el Congreso Bootcamp Vive Rent del 24 al 26 de febrero 2023. Con los maestros de la renta, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, tu servidor e invitados especiales. Nos vemos en Tulum. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, de igual forma para el sur de los Estados Unidos. Si está usted en el radio, recuerde que tenemos el podcast que puede usted escuchar todos los episodios de manera retroactiva. Nos encuentra en todas las plataformas como Vive de las Rentas. El objetivo es darle información para que usted viva de las rentas. Me acompañan, como siempre, en este programa mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, y Eduardo Aguilera. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. Aquí listos para compartir más en Vive las Rentas Radio. Excelente. Y hoy traemos un tema, queridos socios, increíble. Fíjense nada más el nombre. ¿Cuáles son los principales problemas de la vivienda en México? Y bueno, pues hablan de muchos problemas. Principal problema de la vivienda en México, diría yo, es que no hay. Número 2, no hay donde la gente quiere vivir. Es lo que hemos dicho y nos hemos cansado de decir. Es por eso que hemos creado nosotros estos edificios denominados edificios de 15 minutos, que es donde a nivel global la gente quiere vivir en espacios céntricos dentro de las ciudades, que puedas llegar, se denominan edificios de 15 minutos porque puedes llegar en 15 minutos caminando, no manejando, no de otra forma, en 15 minutos caminando a todo lo que necesitas, al supermercado, a la escuela, al centro comercial, a los hospitales, a todos lados. Y más o menos a 5 minutos de las tienen esta otra característica, 5 minutos de las paradas, por ejemplo, de transporte público, llámese autobús, llámese metro, etcétera. Entonces, y otra solución que ha surgido y está muy en boga son las miniciudades, las microciudades, que son estos espacios de usos mixtos, que hay muy buenos ejemplos y muy buenos referentes en todo México, en los que en la planta baja o en las plantas bajas tienes pues centros comerciales, o si no un centro comercial como tal, por lo menos locales, con farmacias, restaurantes, un mini súper, etcétera.
o tiendas de conveniencia, y luego en la siguiente planta pueden empezar las residencias o las oficinas, y claro, luego las plantas residenciales. Entonces, imagínate vivir en un lugar donde despiertas y bajas al gimnasio, por supuesto, o bajas a desayunar, y luego vas ahí mismo en ese edificio a trabajar sin salir de este complejo que insisto, complejos tan exitosos que hay en México. Se acaba de inaugurar uno increíble, de gran tamaño en el sur de la Ciudad de México, Mítica. Y ahora mismo, fíjense hasta dónde llega este concepto de las microciudades y cómo lo han entendido tanto los desarrolladores como los gobiernos. Arabia Saudita hoy está construyendo un espacio que albergará, me parece que 4,5 millones de personas en 160 metros lineales, pero que también tienen un parque, pero también dentro de las instalaciones tienen estos espacios de ocio para que estas amenidades que forman parte de tu vivienda, porque al final vives a lo mejor en un espacio 40, de 60, de X metros cuadrados, pero puedes bajar a estas zonas de ocio dentro del mismo espacio. Entonces, creo que ahí estamos hablando de las soluciones, pero ¿qué otros problemas hay? Pues miren, hay problemas como el hecho de que hay esta redensificación, ¿no? Las ciudades han ido creciendo, que ya esperemos que ya no crezcan horizontalmente, sino verticalmente, pero cuando lo han hecho horizontalmente, pues van absorbiendo otras zonas, a lo mejor zonas industriales, que dejan de ser zonas industriales porque ya no hay por dónde pasen, por ejemplo, los trailers, o ya no están cerca de las nuevas vías de comunicación que se van construyendo en estos anillos periféricos que usualmente se van construyendo en las ciudades. Entonces, bueno, tenemos la redensificación por un lado, que me parece muy bueno, y la redensificación aplica, recuerden, quiere decir retransformar, es decir, o transformar más bien lo que era una nave industrial en departamentos, lo que eran unas oficinas en un hospital, o en departamentos, lo que eran departamentos en oficinas, en fin, de eso se trata la redensificación. Y luego tenemos las zonas populares, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, que es donde todo mundo quiere vivir. Recientemente hablábamos, por ejemplo, de la colonia americana, ahí en Guadalajara, que ganó pues este reconocimiento como el lugar más trendy, el lugar más popular para vivir para extranjeros y para propios también, claro. Y colonias como la Condesa, como la Roma en Ciudad de México, que son las preferidas, por supuesto, por propios y extraños, y que generan la gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Pues digamos que empujar a los que viven ahí a que se vayan a otro lado, empujarlos, porque a lo mejor ya no pueden pagar las rentas. Esto incrementa el precio de las rentas. Es un tema que ya está incluso siendo o tratando de ser controlado por el gobierno de la Ciudad de México, ya que justo pues muchas personas han tenido que llevan años viviendo en la Condesa o en la Roma, pues están tratando de salir porque han subido los precios tanto, ya que es tan popular. Y claro, ¿cómo no va a ser popular si se vive muy bien ahí? Y es popular por esto, porque puedes llegar caminando a un montón de sitios para desayunar, para comer, para diferentes tipos de ocio, actividades recreativas, en fin. Y eso es lo que hace que las personas prefieran colonias como esa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que empujan a los que viven ahí y se van gentrificando, va creciendo regularmente el precio de la vivienda y de las rentas, desde luego, y luego los que viven ahí se van yendo a las zonas pues aledañas, ¿no? Ejemplo de esto es la colonia Doctores, ahí cerca de la Condesa, que era una colonia pues incluso medio mal vista, digámoslo así, o que no era, o que era una colonia popular, y ahora pues al gentrificarse pues se está subiendo ya hasta la ven bonita los que antes la veían no tan bonita. Entonces, bueno, pues esos son los problemas de la vivienda, Pablo, Eduardo, y con la pandemia mucha gente buscó también diferentes espacios abiertos, más amenidades. Ahora, digo, no sé si ha terminado la pandemia o no nos han dicho oficialmente, pero lo cierto es que la gente vuelve a querer vivir dentro de las ciudades. La gente vuelve a querer estar en el epicentro de donde sucede la vida. Y pues es ahí donde otra vez está la oportunidad. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, que por cierto, todos nuestros edificios de vida de las rentas están diseñados y están en el epicentro de las ciudades. Desde ahora invitar a nuestra audiencia que se dé una vuelta para que conozca estos edificios de 15 minutos en vivedelasrentas.com, y recordarle que nos encuentre en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Vive de las Rentas. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera.
Sí, muy bien. Pues si quiere, a mí me gustaría hacer un repaso un poquito más macro con algunas cifras que tengo por aquí sobre este tema de los retos de los principales de la vivienda en México. Y a veces nos quedamos en esas microgeografías, como está comentando Luis, ¿no? De dónde suben mucho las rentas o dónde está el problema de la escasez de vivienda en la Ciudad de México y tal, pero a veces nos olvidamos de las cifras macro. Entonces, bueno, un problema principal es el que se construye menos vivienda en los últimos años, sobre todo ahora después de la pandemia. Hay unos datos aquí del Registro Unificado de Vivienda, del RUV, que el Registro Único de Vivienda, que dice que en el 2022 se construyeron 111.900 viviendas en México, mientras que en 2015 se construía el triple, 300.000. Estas son viviendas de carácter social que están en ese registro. Entonces, por un lado tenemos el problema de que cada vez se construye menos, pero pero esto está exacerbado si vemos que la población de México ha seguido creciendo. Aquí tengo unos datos del INEGI. En los últimos 20 años, México pasó, en el año 2000 había 97 millones de personas y en el año 2020, ¿se acuerdan que los censos son cada 10 años? México tenía 126 millones. Creció el país en 29% en 20 años. Ese es un dato así que todo el mundo entendemos, ¿no? Más gente. Pero ¿qué ocurre? Que esas personas nos organizamos en viviendas o en un concepto antiguo que se llama hogares, que es lo que mide el INEGI. Entonces, en el año 2000 había 22 millones de hogares en México y en el año 2020 hay 35 millones. ¿Qué quiere decir? Que mientras la población creció en 29% en esos 20 años, los hogares crecieron en el 59%. O sea, prácticamente se duplicaron el número de hogares. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos menos personas por hogar. Entonces, este es un dato que también refleja el INEGI. En el año 2000, el promedio de personas por vivienda era 4.4 personas. Y en el año 2020 es 3.6, casi una persona menos. Entonces, parece una tontería, ¿no? Que haya una persona menos por vivienda, pero eso hace obviamente que hagan falta muchas más viviendas. Y si además la población crece a ese ritmo, entonces de ahí viene el déficit de vivienda que tenemos a nivel macro. Cuando esto lo aterrizas en ciertas ciudades y en ciertas zonas, pues está todavía peor la situación. Entonces, realmente es una crisis muy grave que están teniendo otros países. Lo estamos viendo en estos reportajes en Estados Unidos, que cada vez hay más vagabundos, hay más homeless. En España, digamos, hay movimientos fuertes que han salido partidos políticos, ¿no? Contra los desahucios. Ahora, por ejemplo, en algunas zonas han prohibido que las rentas se incrementen más del 2%. En Estados Unidos hay ciudades que están votando, ¿no? Poner un sistema de rent control, se llama, pero ya hay un histórico que demuestra que esos procesos de limitar el crecimiento de rentas al final lo que hace es encarecer la renta, porque lo que está haciendo es sacar todavía más stock de vivienda en renta del mercado, porque los caseros pues ya no quieren rentar, entonces todavía quitan más vivienda del mercado. Bueno, esto lo podríamos aterrizar en vivienda en renta, en vivienda en compraventa, pero básicamente estamos ante un problema de producción de vivienda y pues los gobiernos tienen que despertar y poner un plan Marshall de producción de vivienda junto con los desarrolladores. No sé, Eduardo, ¿tú qué opinas? Pues yo apuntado ya me veo con una impresora 3D y haciendo vivienda a granel. La verdad es que yo creo que uniendo mentes y uniendo al gobierno con la iniciativa privada podemos llegar a grandes soluciones. Digo, y ya ha empezado, por supuesto, ¿no? Todo el cambio de uso de inmuebles, por ejemplo, de oficina a vivienda, es algo que contribuye a ir habilitando más espacios de vivienda, pero creo que se debería poder habilitar bodegas, poder transformar hoteles en vivienda también, poder hacer todo un cambio del stock que ya se tiene que por alguna razón no se está utilizando. Por ejemplo, yo en Cancún veo, cuando voy en la zona hotelera, veo a ambos lados un montón de centros comerciales y restaurantes que ya como que la pandemia les pegó, ya no resucitaron. Yo solo lo que visualizo con mi visión de rayos láser de vivienda son espacios rentables, espacios para vivir, espacios que pueden
reaprovecharse, y no solo con un enfoque turístico, ¿no? También Cancún es una ciudad que ha crecido muchísimo y que tiene mucha gente que vive y trabaja ahí, que necesita un espacio digno para vivir. Y lo mismo pasa en muchas ciudades, y supongo que esto que hablábamos también y que hemos platicado en varios programas sobre el nearshoring, que genera polos de desarrollo en diferentes puntos de aquí hacia el norte, pues va también a requerir una pues vivienda alrededor de eso, ¿no? Creo que ahí podríamos inventar un término que se llamara near living, porque si la gente sigue viviendo en sus pueblos de origen y tiene que trasladarse hacia esos espacios de trabajo, se vuelve otra vez un tema ahora de logística, de gasto, de tiempo, que finalmente, como lo hemos reiterado en Vive las Rentas, el tiempo es lo más preciado que tenemos y lo más escaso. Entonces, mover a la vivienda al lado del centro de trabajo sigue siendo un must, algo que debería ser en toda la planificación de vivienda a nivel nacional y a nivel global. Así que hay mucho que hacer, y yo creo que hay que ponernos manos a la obra todos los que podemos incidir en este rubro. No, imagínate el ahorro, porque hay muchísimos estudios históricos de movilidad, ¿no? De lo que llaman el to and from, de tu vivienda al trabajo, ¿no? Casa-trabajo. Y todo eso está muy estudiado, y así se diseñan las redes de metro, transporte público, etcétera. Si consigues generar más viviendas cerca de los trabajos, pues obviamente ahorras muchísimo más barato que meter nuevas líneas de metro. Y bueno, vaya bajándolo a algo concreto. El otro día hablaba con uno de nuestros administradores de Coliving en Guadalajara, Cristian, y me decía que hay mucha gente que se muda, que vivía en otro sitio de la ciudad, quizá en casa de sus padres incluso, tenía que ir 1 hora y media, que bueno, que no son distancias tan largas, la Ciudad de México a veces son 2 horas, al trabajo de ida y otro de vuelta, y el tiempo, el costo, la gasolina, el transporte, etcétera, de ese desplazamiento, al final se van a vivir más cerca de los sitios de trabajo y estudio, y cuando realmente, porque básicamente están trabajando y luego van a dormir y a descansar y ya entre semana. Cuando salen de ahí, cuando necesitan ir a otros lugares, pues es en fin de semana. Entonces se daban cuenta que básicamente si necesitaban solamente 2 Ubers o 2 costos de transporte en fin de semana, en lugar de hacerlo durante toda la semana, ¿no? En 5 días ida y vuelta. Y es un ejercicio de ahorro de no solo de dinero, sino de tiempo de vida muy básico, que yo creo que los millennials saben hacer muy bien, porque prefieren intercambiar ese tiempo de experiencias por espacio más pequeño y mejor ubicado. Ahora, hay también la necesidad de un cambio de mentalidad acerca de el tema de comprar vivienda. En México tenemos la cultura de mamá que ha dicho: lo primero que tienes que hacer es comprar una casa, ¿no? Ese es como el aspiracional de todo mexicano. Y eso nos ha puesto en una situación complicada, porque todos los que adquieren una vivienda por primera vez, lo que están adquiriendo es una gran deuda a largo plazo, y que además se convierte en un pasivo, porque no es algo que ponga dinero en tu bolsa, sino es algo que te quita. Creo yo que con educación a estos nuevos compradores, en donde invitemos a comprar un activo, un inmueble de alta rentabilidad que pudiera poner dinero en tu bolsa en lugar de quitarte, que tu primera adquisición no fuera la casa donde vivas, sino un negocio inmobiliario como tal, creo que podríamos cambiar las condiciones y podríamos hacer que mucha más gente creciera financieramente, y por lo tanto pudiera adquirir en una segunda o tercera instancia ya una propiedad para vivir, pero teniendo varias propiedades que le generen flujo. Y el problema es que esa educación no existe, ¿no? Creo que ahí es donde sí tenemos una gran responsabilidad los que tenemos cierta audiencia, para educar a estos jóvenes, a estos que van a comprar su primera vivienda, para que no compren la vivienda de la familia feliz y hagan todo el esfuerzo para usar todo su salario en pagar esa hipoteca, ¿no? Imagínate
comprar un departamento con lock-off en donde los dos se puedan rentar y que eso pague solo la hipoteca, o que si conforme va aumentando la renta para el segundo, tercero, cuarto año empiece a generarte un flujo positivo, bueno, la dinámica cambia, porque cada uno de estos jóvenes estará contribuyendo a generar espacios de vivienda y además para sí mismo estará generando un patrimonio que le pone dinero en sus bolsillos y que cuando sea mayor le va a generar grandes ingresos. Oye, Eduardo, ya me diste una idea Ojalá para que, el título que eso que dice Eduardo, Pablo, lo escuchen los directivos del Infonavit, de los legisladores, porque caramba, solucionarían el problema de vivienda. Y es lo que estamos haciendo en vivedelasrentas.com, solucionando el problema de la vivienda. De paso, logramos que algunos inviertan y que otros estén viviendo en los edificios. Pablo Mateos. Sí, digo, más bien lo que tenemos que hacer es para cambiar esa mentalidad, pues lo que podemos poner un granito de arena nosotros es en la formación, en lo que hacemos en academia, pero estamos ahí, tenemos planes de publicar varios libros, ¿no? Para ir poniendo nuestro granito de arena y me has dado una idea de un gran título, Eduardo, o sea, no compres la casa de la familia feliz, ese tendría mucho éxito y a partir de ahí a lo mejor generamos un movimiento que hace que cambie mentalidades y cambie las ciudades y la manera de invertir en vivienda. Sí, o no compres casa, no compres una casa, compra un negocio, es que ese es el problema. Entendamos que los inmuebles son un gran negocio o pueden ser un pasivo, también pueden ser un gran problema. Y es que obviamente los jóvenes hoy no quieren comprar una propiedad porque vieron que sus padres compraron una propiedad afuera de las ciudades y la compraron y no pudieron luego pagarla y terminaron perdiéndola o se la terminaron invadiendo porque estaba muy afuera de la ciudad. Y entonces yo creo que también lo que existe son miedos de invertir en un inmueble porque los jóvenes o las personas en general creen que van a estar pagando 20, 30 años y pues el valor no es, lo que tienen que invertir de su sueldo no es tanto porque reciben muy poco, solamente van a vivir ahí, en el mejor de los casos, o quizá no van a vivir ahí. Por eso tienen toda la razón, queridos socios, y me gustaría que hiciéramos la invitación rápidamente para seguir hablando de este tema a nuestro siguiente bootcamp, porque tenemos mucha educación gratis. Otra vez, tenemos mucha educación gratis en nuestras páginas web. Tenemos todos los podcasts primero que usted está escuchando. Tenemos también masterclass prácticamente cada 8 días. Tenemos calculadoras para que usted sepa cómo calcular su renta, el número de su libertad financiera, cómo calcular la rentabilidad de un inmueble. Y todo esto gratis. ¿Dónde lo puede encontrar? Dese una vuelta a nuestro sitio web www.vivedelasrentas.com/academia o /academia. Insisto, www.vivedelasrentas.com/academia o mándenos un mensaje, nos encuentra en todas las redes como Vive de las Rentas. Y Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, tenemos un evento único, un bootcamp que será presencial, el único evento del año, este 24 al 27 de febrero, en Tulum. Cuéntenos. Sí, es una gran experiencia el bootcamp, esos 3 días en los que nos vamos a divertir, vamos a formarnos, vamos a descubrir, vamos a ensuciarnos las botas buscando propiedades, enseñándoles las que ya estamos construyendo en Vive de las Rentas en Tulum y en Cancún, que son, ya perdí la cuenta, creo que 4 o 5, incluido nuestra primera bodega de WeStorage en Cancún. Y vamos a enseñarles por qué hemos aplicado el concepto del triángulo de las rentas en estas propiedades, cómo está cambiando esta geografía en estas zonas y por qué no todas las propiedades son iguales. En unas te van a dar los números de rentabilidad y además plusvalía y en otras no. Entonces, vente con nosotros para aprender esas variables y no hay nada mejor que hacerlo en el campo. A veces hace falta salir de la computadora y del celular y ponerse esas botas y ese sombrero y ponerse a explorar juntos. Pero esto no va a ser nada aburrido, no es completamente académico. Esto es, además de un bootcamp, un swim camp y un drink camp, porque vamos a tener espacios para convivir, para estrechar lazos, para ser amigos. Amigos que tengan, sí, perfecto. Amigos que tengan el mismo objetivo que tú y que yo, que tengan esa misma ideología y que quieran crecer juntos en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Oiga, pues está padrísimo, está padrísimo. Bueno, para solucionar el problema de la vivienda hay que capacitarse, hay que ver las oportunidades, porque como bien decías, Eduardo, en el podcast anterior, creo que hay que encontrar cómo sí y hay que encontrar las soluciones
y las oportunidades, desde luego. Pero, a ver, ¿qué otros problemas veo para que justamente se pueda otorgar más vivienda? Pues el tema de los créditos. Sí es cierto que muchos no quieren ejercer su crédito, pero ¿sabían que hay un porcentaje de más de la tercera parte, más del 30% de la población mexicana se encuentra en el mercado de la informalidad? Es decir, no tienen seguro social, no tienen ISSSTE y en consecuencia no participan para los créditos de estos institutos de vivienda, que son institutos gubernamentales creados precisamente para otorgar créditos para vivienda, el FOVISSSTE o el Infonavit. Pero al estar en la informalidad, estas personas no tienen acceso a estos créditos o a estos institutos, pero tampoco a la banca porque son personas que tienen su puesto de tacos, su puesto de tamales, que me parece muy loable. Mi reconocimiento y mis felicitaciones a estos emprendedores, estos inverpresarios, pero tienen solamente la palabra de empresarios. Acuérdense que la palabra inverpresarios es pues una palabra compuesta de otras por dos, que es la palabra inversionista y la palabra empresario o emprendedor, porque creo que es la forma de consolidarte, emprender, invertir, emprender y llegar a ser inverpresario. Entonces, digo, mi reconocimiento es este 30% de la población que está allá afuera trabajando, ganándose pues la vida todos los días y que muchas veces ahorran, pero al no poder acceder a un crédito, no pueden comprar una propia. Entonces, hacer el llamado también a que puedan entrar a la formalidad. Es tan fácil como darse de alta y reportarle a la Secretaría de Hacienda, al SAT, al sistema de administración tributaria, pues que tienes un ingreso, que estás vendiendo tacos y a lo mejor vas a pagar algo de impuestos, pero créanme que los resultados serían extraordinarios. Empieza a hacerte de un historial de ingresos, empieza a hacerte también de un historial crediticio, porque es la combinación perfecta para que puedas acceder a un crédito y puedas acceder a una de estas oportunidades de las que hablaba Eduardo, ¿no? O sea, veamos los inmuebles como lo que son, un negocio, y a lo mejor este es un negocio para que vendas tus tamales o para todas las nenis que hoy, las damas que venden, por ejemplo, ropa y perfume. Bueno, pues háganlo, a lo mejor tengan un showroom, pero creo que hay que tener esta cultura y aquí otra vez la cultura tiene que ver con educación, educar la mente. Señores, el activo más importante que tenemos. Conclusiones, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, pues efectivamente, si tienes una mente educada y crédito, lo tienes todo, porque ya vas a tener el apalancamiento y lo vas a saber usar de manera adecuada, y con la escalera de crecimiento perpetuo, ahí no habrá nadie que te alcance. Así que trabaja en esos dos rubros. Pues fórmate y no cometas los errores que ya hemos cometido muchos, entonces aprovecha esas recetas que hemos construido para ti. Oigan, y nos vemos en el bootcamp del 24 al 27 de febrero. Estaría increíble que nos acompañaran. Quedan 10 lugares nada más. Ojalá que nos podamos ver ahí, nos ensuciemos las botas, aprendamos, nos capacitemos. El objetivo, como siempre te digo, que tú vivas de las rentas. Gracias, Pablo Mateos. Lo encuentran en todas las redes sociales como Pablo, maestro de las rentas, y vaya que es un maestro de las rentas. Y a Eduardo Aguilera también lo encuentran en todas las redes sociales como Eduardo Vive de las Rentas, porque Eduardo vive de las rentas, su eslogan. Y por supuesto, su servidor como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, pero aquí en el podcast nos encuentra en todos lados como Vive de las Rentas. Escríbanos y síganos y dele like. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.